Muy bien, buenas tardes a todos. En aras de la brevedad, diciendo que estamos un poco basados con la agenda, vamos a ahorrarnos las introducciones. Mi nombre es Yamil Santoro, me pueden googlear en LinkedIn para saber a qué me dedico y qué hago, pero básicamente hace ya por lo menos 10 años, en parte hemos arrancado esta aventura en algún momento con Marcelo Duclos, quien recién se acerca al estrado. Hemos enfrentado el desafío de tratar de traducir las ideas de la libertad a la acción política concreta. Gran desafío, si lo sé. Y ahí, antes de arrancar a filosofar un poquito al respecto, procuraré que esta conversación tenga rigor académico y a su vez un poco de realpolitik. ¿Qué creen que hace falta para hacer política a partir de las ideas de la libertad? Difusión a nivel cultural. No, ¿qué atributo o qué debe tener la gente que toma adelante este desafío? Ser extremadamente mentiroso. Un menemista tenemos entre nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Paciencia. Paciencia, ¿qué más? Compromiso. Compromiso. Está faltando lo más importante. Practicidad. Convicción. Sinceridad. ¿Es fácil llevar esto adelante? Digo, el campo es fecundo para poder llevar adelante acciones políticas inspiradas en las ideas de la libertad. ¿Sí? Políticas, en realidad, un optimista. Pero, no, fundamentalmente hace falta coraje, o podríamos decirlo más coloquialmente, coraje. Entonces, desde ese lugar, lo primero que hace falta es tener coraje, y no solamente por los desafíos que uno enfrenta, en tanto las resistencias que va a encontrar de la vereda de enfrente, digo, porque vivimos en una sociedad fuertemente contaminada de pensamiento mágico, particularmente dogmática, con un fuerte bagaje cultural conservador en muchos sentidos, populista en otros sentidos, proteccionista en otros sentidos, digo, todos los ismos que generalmente no nos gustan tanto. Pero además hace falta coraje, porque el ejercicio de traducción de las ideas a la acción política práctica es tremendamente incómodo, no está desprovisto de riesgos y por ende termina siendo un acto de coraje como mínimo creer que lo que uno está haciendo es lo correcto. Ese trabajo de traducir la idea o los principios en acciones concretas creo que requiere un enorme coraje. Y esta cuestión acerca de si había que meterse en política o dedicarse a los think tanks, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que nos preguntamos esto. De hecho, acá en escena tenemos a dos personajes que quizás a uno lo tengan más visto, pero a otro quizás no tanto. ¿El de la derecha quién es? Hayek. ¿El de la izquierda? Fisher. Fisher, simplificándolo, también fue un pensador influyente, que en un momento se le acerca a Hayek, fundador de varios think tanks, en algún momento se le acerca a Hayek y le dice: escúchame, Hayek, me quiero meter en política. Y tiene una serie de intercambios telegráficos que varios de ellos están online. Esta es una de las frases más interesantes que plantea Hayek en una de sus respuestas a las misivas. Y lo que básicamente Hayek le termina diciendo es: mira, no te metas en política. Hay un desafío mucho más grande, que es desandar el camino de más de 50 años de adoctrinamiento socialista en medios de comunicación masivo, en las universidades, en las escuelas, en todos lados, que en definitiva nuestro trabajo es llegar primero a los intelectuales y convertirlos a las ideas correctas para evitar que el mundo estalle. Esta carta les recomiendo que la googleen. Hayek es bastante fatalista y dice: no sé si al mundo le quedan 20 años más de vida, porque los políticos lo van a destruir probablemente, pero si el mundo llegara a sobrevivir estos 20 años, tiene sentido que nos dediquemos a transformar el plano de las ideas. Sin embargo, hay un momento donde ese ejercicio de transformación de ideas, digo, cuando hemos logrado impactar lo suficiente, y creo que en Argentina tenemos excelentes exponentes que están trabajando en este campo, digo, algunos que han tenido mayor trascendencia mediática, como puede ser el caso de Javier Milei, Expert y demás, personas que lo vienen haciendo de manera insistente y consistente hace muchos años en el plano de los think tanks, como puede ser Bases, Fundación Libertad, Libertad y Progreso y demás, pero donde claramente venimos teniendo un déficit, por lo menos así lo veo yo, es en el plano
de la acción y ni hablar de los resultados. Digo, la mitad del cuadro diría que la cancha bien, mal, está más o menos cubierta, tenemos gente que hace bien las cosas, profesional, metódica, etc. Ahora, cuando tenemos que pasar a la acción concreta, entre ellas la política práctica, por ejemplo, a diferencia de Chile, no contamos con un think tank que haga incidencia o activismo político, como puede ser el caso de Libertad y Desarrollo en Chile, que es casi un partido político en términos de las acciones que llevan adelante o de cómo juegan. Nuestros think tanks son extremadamente academicistas. No es una crítica, sencillamente es una descripción del mapa en el que nos estamos moviendo. Entonces, si estamos trabajando en el plano de las creencias, que lo hacemos, y estamos trabajando en el plano de las ideas, que lo estamos haciendo, creo que hay algunas discusiones que todavía nos quedan pendientes, que tienen que ver con las acciones en particular. ¿Qué propuestas de política pública estamos llevando adelante? ¿Cómo las estamos impulsando? ¿Cómo nos estamos insertando en los debates de agenda pública? ¿Cómo estamos instalando agenda? Son todas cosas que hoy por hoy están ausentes de este tipo de encuentros y de este tipo de foros. Entonces, creo que el liberalismo argentino, por lo menos en estos 10 años que llevo activamente participando, está en un momento de maduración tal que puede empezar a dar hacia adentro este tipo de discusiones, de plantearse, che, ¿cómo hacemos? A ver, tenemos un problema. Por ejemplo, nosotros en Ciudad de Buenos Aires, con Mejorar, que es un partido liberal que estamos armando, nos planteamos que es una locura que tenemos 35.000 personas manejando Ubers, 400.000 personas que son usuarios, y el gobierno de la ciudad, porque está entongado, o porque le tiene miedo, o por la razón que sea, no discute una regulación. Después podemos discutir más liberal, menos digo, pero que no se discuta y se haga de cuenta que no pasa nada y se criminalice a gente cuyo único crimen es manejar un auto de un lugar a otro a cambio de una suma de dinero. Digo, la verdad, nos parece un tema lo suficientemente. Pero como ese tema, seguramente cada uno de ustedes en sus comunidades pueden reconocer no menos de 5 temas en los cuales se puede trabajar y no hace falta ganar una banca, no hace falta estar en un partido político, no hace falta tener un perfil alto para dar esas discusiones. El primer paso es identificar el problema y comprometerse para poder trabajar. Y acá, desde el punto de vista filosófico, lo que vengo detectando hace bastante tiempo es que los liberales de alguna manera nos comportamos en términos kantianos cuando tiene que ver con la política. O dicho en otros términos, pensamos que los principios resuelven y definen la forma en la que tenemos que hacer política. Y que si nosotros, para accionar, nos estamos basando en los principios correctos, por ende la acción es correcta y se cerró, y si no, no salió porque el mundo son todos zurdos, son todos fachos, es todo culpa del mundo. Y no nuestro, que actuamos conforme a principios, hicimos todas las cosas bien porque somos unos genios. Bueno, por suerte, hubo gente que pensó otra cosa que la que planteaba Kant con sus imperativos, que Weber tiene un texto que en realidad es una compilación de una serie de charlas que yo siempre recomiendo, por lo menos para estimular el seso, se llama El político y el científico. Texto cortísimo, que en realidad son 2 partes, una que habla del político y otra que habla del científico, y la parte del político lo que él hace es hablar del dilema ético que enfrentan aquellos que se meten en política. Que no es gratis meterse en política, como dijimos antes, hace falta coraje. Y en esa dimensión hay 2 dimensiones para actuar éticamente. Una ética de la convicción o de los principios, que a lo que remite es que si uno actúa conforme a los principios, entonces uno cree que ya está y cumplió, ¿no? Por ejemplo, un principio puede ser, voy a decir siempre la verdad, en cualquier circunstancia. Acá alguien dijo, hay que mentir todo el tiempo, lo tomo como ejemplo. Digo, no creo que para hacer política haga falta mentir todo el tiempo, pero está claro que quizás decir siempre toda la verdad 100% de las veces puede resultar inconveniente, sobre todo si son verdades incómodas, que las personas no quieren escuchar. Ahora, yo no estoy diciendo que uno tenga que mentir, lo que estoy diciendo es que uno puede tener el criterio para saber de qué manera presentar las cosas. En cambio, si uno se comprometiese 100% en cumplir con los axiomas, en cumplir con una regla moral axiológica absoluta, se desentiende de los resultados y dice, la verdad no me importa si se ofenden, si no se ofenden. Es un poco lo que hacen algunos de nuestros comunicadores. Yo vengo, tiro la posta y al que le guste, bien, bien, y al que no, que se joda, ¿no? Digo, está bien, es válido, es un camino. A mi entender, y al de ver también, la
a la política le compete prioritariamente la dimensión de la responsabilidad, que es la dimensión de hacerse cargo de las consecuencias y los resultados de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trato de llevar adelante una acción bien intencionado, con buena voluntad, con todo el espíritu de lograr algo buenísimo, pero el resultado es nefasto, la conclusión política de esa acción es que la acción fue equivocada, independientemente de nuestra motivación, independientemente de qué fue lo que nos inspiró. ¿Se entiende? Entonces, se empieza a ponderar las cosas no por la intención y por la pureza del punto de origen, sino por las consecuencias prácticas en las cuales deriva. Y eso abre una serie de problemas morales, prácticos, hasta les diría de articulación, porque decís, bueno, a ver, ¿hasta dónde cedo? ¿Qué no concedo? ¿Con quién transo? ¿Con quién no arreglo? Digo, son todas cuestiones de política práctica genuinamente complicadas y que seguramente tengamos del otro lado personas que nos digan, traidor, traicionaste los principios, te juntaste con Menem, ¿no? Bueno, lo que uno le pueda decir al Sogaray o a la UCD. Digo, no hay una acción de vida, eso es lo importante que hay que entender en política. Entonces, cualquiera que tenga que tomar una decisión está asumiendo riesgo, y en realidad está asumiendo riesgo en un contexto de una incertidumbre fenomenal y que le puede salir bien o le puede salir mal. Entonces, creo que la primera recomendación que les voy a hacer es que si tienen la posibilidad de lidiar con alguien que esté metido en política y que sepan que comulga con las ideas de la libertad, lejos de ir con el dedo acusador o condenatorio, probablemente sea mucho más constructivo si se acercan a ver cómo poder hacer para que nuestras ideas penetren más o para que se pueda fortalecer su posición, porque tampoco uno goza de impunidad o de libertad absoluta en la arena política. Y voy a tratar de ir respondiendo si nos abusamos de tiempo. Ahora, también me animo a decir que manejarse en política basándose en la ética de los principios es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque no hay que pensar demasiado, no hay que enfrentar los problemas reales. Básicamente uno es un think tank que juega a ser un partido político. Digo, si uno quiere impactar, tiene que entrar a computar una serie de datos de relaciones entre los actores y de complejidades tales que le puede pifiar. Y de hecho, en mi experiencia política, es altamente probable que le pifie, aún habiendo hecho todos los deberes, porque está lidiando con otros 100 actores que también están pensando cómo llevar agua para su molino y hacer las cosas de manera distinta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aún quienes estén inspirados en las ideas de la libertad y lleven adelante acciones políticas, se pueden equivocar obrando de buena fe y haciendo lo que creen que es lo mejor. Entonces, no estoy diciendo por esto que los dejen de cuestionar, que los dejen de criticar, que les dejen de exigir. Lo que también les pido es que tengan en cuenta que tienen que ponderar una serie de variables que probablemente desde la torre de marfil, de la academia o del principismo, digamos, más abstracto, no se vea. Digo, desde la altura no se ven los problemas de la política práctica y de la cotidianidad. Entonces, de hecho, de alguna manera, esta cita que hago acá es de Weber, que dice, en definitiva, quien opera en la ética de la convicción no soporta la irracionalidad ética del mundo. Es todo culpa de la falta de valores, de la falta de principios, de lo equivocados que están todos. Yo digo, sí, obvio. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo hacemos que esos tipos voten a la gente que tiene que votar? ¿Cómo hacemos que los proyectos que hay que aprobar sean aprobados? ¿Cómo hacemos que los proyectos que sean confiscatorios, que el aumento de impuestos, que las regulaciones excesivas no prosperen? ¿Vamos a estar puteando? Digo, tirando piedra por Twitter. ¿O vamos a hacer algo? Entonces, de alguna manera, creo que ese es el desafío al cual nos convoca Weber, y al cual nos convoco, que es por lo menos a entender que hay otro camino que el de explicar todo a partir de los principios, por lo menos cuando uno se mete en el mapa político. Y esto no quiere decir bajo ningún concepto que no haga falta permanentemente volver a los principios, permanentemente volver a las bases, cuestionarse, ser cuestionado, etc. De eso se trata el liberalismo, entiendo, al final del día. En poder permanentemente ir iterando y buscando las mejores propuestas y las mejores soluciones. Pero sí, espero que por lo menos de esta charla entiendan que aquellos que hemos decidido levantar el guante del desafío de lo público, de lo político, lidiamos con una serie de problemáticas que, a pesar de nuestra mejor formación o mejores intenciones,
tenemos que permanentemente estar realizando este ejercicio de traducción, que no siempre es fácil, que no siempre nos sale bien, y que aún a pesar de nuestras intenciones puede salir mal. Así que espero que a partir de esto podamos seguir en contacto, que nos ayuden a mejorar. Nos pueden encontrar en las redes como Mejorar, que es el partido, y si no a mí como Yamil Santoro. Y muchísimas gracias por haber destinado unos minutos para escuchar.